Buenos días, un saludo para cada oyente. Soy Solange Mojica. Muchas gracias por la invitación a este programa. Estoy bastante emocionada por compartirles acerca de un tema que espero les llame la atención y les apasione tanto como a mí. Así que sin más que decir, empecemos la entrevista. El cristianismo es aquella fe que comparten todas aquellas personas que creen en que Jesucristo es Hijo de Dios y vino a este mundo a morir por los pecados para darnos una vida eterna. Esa es como la principal creencia del cristianismo y es en lo que basa su fe y de esto se trata. El cristianismo tuvo su origen desde el ministerio de Jesucristo. No necesariamente allí, sino que en ese momento se empieza como a compartir del evangelio y sus discípulos son los que transmiten a través de toda la región. Más adelante se consolida ya la iglesia, sean los apóstoles, los padres apostólicos. Sin embargo, esta religión fue bastante perseguida por el Imperio Romano y fue hasta el 313 después de Cristo que se consolida como esa libertad de culto para que ellos pudieran ejercer, y en el 380 es que después de Cristo es que se convierte en la religión oficial de Roma. Esta pregunta es bastante interesante porque en el cristianismo es bastante interesante el Dios. Como el cristianismo es una religión monoteísta, sin embargo creen en un único Dios, que hay una Trinidad, ¿sí? Entonces está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces para ellos, Padre, aquel que creó todo; Hijo, aquel que tuvo ese sacrificio en la cruz por nuestros pecados; Espíritu Santo, que es aquel que sigue con nosotros. El mundo considero que hay bastante oscuridad en el mundo y por lo mismo es necesario conocer a Dios y que Dios sea esa luz. Y precisamente va muy ligado acerca de las personas. En el cristianismo la relación con el prójimo es fundamental porque ese amor por el prójimo es el que nos motiva a compartirles del Evangelio, a compartirles de Dios. Cristo, el cual es el Hijo de Dios encarnado en el cuerpo de un hombre a través de María Virgen. Es 100% hombre, 100% divinidad. Y es importante conocer a Cristo y su ministerio. Tuvo un ministerio aproximadamente de 3 años, y a través de ellos realizó milagros, enseñanzas, parábolas. Iba tal vez un poco en contra de ese legalismo que se había establecido en esa actualidad y compartió mucho acerca del amor al prójimo, de que todos podríamos tener un acercamiento con el Padre, de esa comunión los unos con los otros, esa comunión que nosotros debíamos tener con Dios. Es necesario Cristo en el cristianismo. Como les había mencionado, cristianismo, Cristo. Las enseñanzas principales del cristianismo es precisamente lo que les mencionaba, acerca de que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, sin embargo resucitó a los 3 días, y para darnos esa salvación a todos aquellos que lo reciben por fe. Eh, Nosotros tenemos una relación con Dios. No es una religión de ofrecerle culto, no. Es verdaderamente conocer a Dios. Además de que creer en esa Trinidad, creer en la divinidad de Jesucristo, de que Él es Hijo de Dios 100% y es 100% hombre, vino y se encarnó. Creemos en esa iglesia que es necesaria, más adelante ya les profundizaré en ello, en que es necesario ese bautismo para que nosotros le recibamos de todo corazón y podamos obtener ese perdón de nuestros pecados. Además de que la iglesia cristiana, los cristianos esperan que Cristo vuelva por su iglesia en esa segunda venida de los tiempos finales, donde Cristo vuelva por su iglesia y haya esa resurrección de los muertos para vivir una vida eterna con Él. Y los dos mandamientos principales: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas como las enseñanzas fundamentales. Por último, esta pregunta, tal vez decimos, pero ¿para qué una iglesia si de allá pasa esto y aquello? Pero la iglesia, como Cristo la fundamentó, como Cristo dio la idea de qué es la iglesia, de nosotros somos parte del cuerpo de Él, de Cristo. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos parte de Él. Entonces cada persona cumple su rol. Y es necesario porque Cristo decía, hay una analogía en las escrituras que dice que Cristo es el esposo y la iglesia es su novia. Por lo tanto, no podemos desligarnos y decir, no, yo no quiero ser parte de la iglesia, porque la iglesia es
es aquella por la que Él va a volver por segunda vez y va a ser arrebatada para las bodas del Cordero y vivir una vida eterna con Él. Es necesaria la iglesia y debe existir principalmente para compartir los unos con los otros acerca de la fe. Y segundo, para que seamos uno solo, así como Jesucristo oraba e intercedía por cada uno de sus discípulos, de cada uno de nosotros, de que Jesucristo quería que nosotros fuéramos uno solo en unidad, que la iglesia fuera una sola, así como Él era uno solo con Dios. Esto es un poco acerca de lo que les quería compartir acerca del cristianismo. Espero se hayan apasionado un poquito más o hayan conocido acerca de qué es el cristianismo y por qué es tan aclamado en la actualidad, porque se ha expandido de tal manera y aún se sigue expandiendo. Muchas gracias.